Hola a todos, estamos creo que conectados, ¿no? Vamos a hacer un vivo con María Guerrero, estábamos intentando hacerlo desde su cuenta, pero bueno, no se está pudiendo conectar, mi imagen se está quedando congelada, entonces bueno, vamos a intentar hacerlo desde esta cuenta, básicamente para ver si podemos conectarnos con ella. Conectar. A ver si podemos. A ver, ahí estamos Bueno, conectando. Ahí está, ahí te yo veo te veo, perfecto. ¿vos me ves? Sí, perfecto, te Bien, escucho y te buenísimo. veo perfecto. Bueno, lo Bueno, hacemos de acá entonces. lo hacemos desde acá, dale. Sí, 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 que las personas que estaban en tu Buenísimo, cuenta pasen directamente acá y bueno, lo perfecto, hacemos desde acá. Bárbaro. bárbaro. Bueno, estaba contando un poco de que vamos a tratar sobre el tema de la resiliencia Sí. y que es algo clave en este momento que estamos viviendo de crisis mundial, que no solamente es una crisis a nivel local en nuestro país, sino es a nivel mundial. Así que es fuertísimo el tiempo que estamos viviendo y es un Ujú. tiempo como bisagra. Yo creo que es una crisis tan profunda que no solo es económica, sino que también es social, política, que nos va a llevar como a algo nuevo seguramente. Sí, 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 comparto. A ver, este tiempo que estamos viviendo es un antes y un después para el curso básicamente del mundo y de cada uno de nosotros en la manera que tenemos de poder afrontar eh, aquellos cambios que se nos suscitan y muchas veces no estamos preparados. Este tiempo básicamente es un periodo de adaptación nuevo para todos. Así que sí, y la resiliencia que vos mencionabas es muy importante en este tiempo. Sí. Yo lo que veo, no sé si a vos te pasa lo mismo, de que toda esta convulsión, como esta como crisis que se está generando a nivel mundial, en las personas provoca mucha preocupación, angustia, incertidumbre y miedo. Y por lo general genera emociones negativas. Yo no sé vos que sos psicólogo, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que ves a nivel social? ¿Qué está pasando? A ver, lo que yo estoy pudiendo ver, más allá de los pacientes y lo que observo socialmente en la televisión, en las redes, es que sí, como vos muy bien decís, está generando todo este tiempo emociones muy convulsionadas. A ver, yo no diría emociones negativas porque en realidad no, no hay emociones positivas y negativas, en realidad hay emociones que después nos generan una conducta que es positiva y una conducta que es negativa. Generalmente Ah, podemos hablar socialmente de el miedo como una emoción negativa, pero en realidad el miedo puede llegar a conectarnos con algo para que podamos sanar determinada situación. Entonces, podemos decir que lo que se genera en este tiempo son, sí, grandes niveles de ansiedad, ansiedad muy elevada. Estoy viendo, por ejemplo, gente que nunca tomó una medicación y ahora está tomando, por ejemplo, Alplax para poder dormir, porque el aislamiento, que es una situación nueva para todos nosotros, forzado, y nos genera una incertidumbre del futuro de lo que vendrá, que encima con la sobreinformación que tenemos de los medios, de las redes y de todo, es como, bueno, no superamos todavía el virus ahora y encima lo que va a venir aparentemente va a ser catastrófico. Bueno, es imposible que no haya niveles de ansiedad con todo esto. perfecto, sí, bárbaro. Pero me gustó esto que vos dijiste, que no son emociones ni positivas ni negativas, sino que son un puntapié para algo. Que Exacto. tiene mucho que ver con lo que quería que tratemos el día de hoy, que es, bueno, que frente a las circunstancias que vivimos, por la resiliencia, a partir de esa capacidad podemos sacarlo mejor. Que quizá los pronósticos y la lógica nos dicen viene lo peor, pero si uno va a lo profundo puede transformarlo en algo muy bueno. Sí, totalmente, totalmente. A ver, el tema que vos traes, que es la resiliencia, lo podemos explicar como la capacidad de salir fortalecidos de las situaciones adversas en las cuales nosotros estamos inmersos, ¿no? Yo justamente tengo el título del podcast que yo tengo, es Todos somos resilientes. ¿Por qué? Porque Sí. me parece a mí la resiliencia un concepto clave a la hora de trabajar ciertas cuestiones de cada uno de nosotros, interiores sobre todo. Totalmente. Sí, yo pensé, sería genial que Pablo hable de este tema porque sé que sos un especialista en la resiliencia
que tenés Ujú, una serie de podcasts que tienen ese título que vos dijiste, Todos somos resilientes. Entonces, ujú. a partir de ese podcast, me gustaría que te presentes. Bueno, ya sabemos que sos psicólogo, que te llamas Pablo, pero bueno, Ok. contanos qué haces, por qué tenés esa serie de podcasts que se llama Todos somos resilientes. Bueno, a ver, sí, yo soy psicólogo, me dedico a la psicología clínica, a la docencia en la universidad, también a difundir todo lo que tiene que ver con el mundo emocional interior, hay cierta vinculación con lo espiritual también, bueno, me dedico a dar charlas, todo lo que tiene que ver con la esfera de la comunicación. Y el título Todos somos resilientes es básicamente porque como dice en la página, en mi página, en la parte del Conoceme, cuando nosotros podemos superar situaciones adversas que tenemos en la vida, que se nos van presentando a todos, básicamente es resurjo como el ave fénix, entre comillas. No puedo salir de esa situación que aparentemente era completamente traumática o mala para mí, aprendo, tengo un cierto aprendizaje para poder después afrontar otras situaciones que tarde o temprano nos van a llegar, porque el sufrimiento, las situaciones que problemáticas o conflictivas en la vida tenemos, lamentablemente hay, es intrínseca a nosotros, es intrínseca al ser humano y a El la mundo ideal vida. no existe. Sí, ¿Eh? lo ideal no existe, el mundo ideal no existe, las circunstancias ideales y perfectas tampoco. El mundo ideal no existe, el mundo paralelo que muchas veces nos armamos de no hay problemas o no hay circunstancias adversas, no existe. En realidad tenemos que tratar de poner todos nuestros recursos en funcionamiento para estirar aquellos momentos de mayor felicidad o momentos de, si querés, vuelvo al principio, emociones positivas, como socialmente se llaman, o que nos producen conductas positivas, pero las situaciones van a estar internas o externas, del solo hecho de ser humanos, que tenemos emociones y pensamientos, ya ahí tenemos todo un mundo. Nos generamos mambos y un montón de cosas constantemente. Sí, a veces pasa como ahora que las situaciones son más extremas o más alevosas, por así decirlo, pero eso no quiere decir que las circunstancias más extremas escondan una gran fuerza y un gran tesoro si uno las transforma, ¿no? Sí, completamente. A ver, generalmente las situaciones adversas son las que más nos ayudan en nuestro recorrido vital, en nuestra vida, como aprendizaje. Nos ayudan a poder cargarnos de experiencias previas que probablemente fueron negativas, pero que en realidad nos sirven de un background muy positivo a la hora de afrontar situaciones nuevas que tenemos que vivir. Por eso la resiliencia para mí es un título clave, por eso le pongo ese nombre a los episodios, al título del podcast, porque es importante conocer aquellas cosas que viví, agarrarme de cómo pude salir para afrontar situaciones nuevas. Buenísimo, perfecto. Sí, mira, además de este tiempo que estamos viviendo, este tiempo histórico, este momento histórico en el que estamos, a mí me parecía muy bueno como aprovechar el momento para tratar este tema, pero también por el tema que nos compete, que es el diseño adaptado, el diseño para personas con discapacidad, el tema de la discapacidad, ¿no? Como que yo Sí. creo que en cuanto a la discapacidad, la resiliencia es clave y Uh -huh. que son como dos conceptos que van juntos. Resiliencia y discapacidad yo creo que van de la mano, Uh que -huh. están como unidos. Una cosa te lleva a la otra, ¿no? Desde Sí. la psicología, ¿cómo se ve el tema de la resiliencia y la discapacidad? Eh, Primero, el punto de la discapacidad es importante tomarlo en el sentido de que aparentemente, socialmente, una discapacidad es cuando veo algo diferente a mí, ¿no? Es como, bueno, cuando uno habla de discapacidad, por ahí te ponen como simbólico en un cartel una silla de ruedas, o te ponen como simbólico en un cartel alguna discapacidad física visible, pero en Sí, realidad sí, sí. también muchas veces, porque yo me dedico a esto, podemos ver un montón de discapacidades que no son visibles al ojo humano porque no son físicas, o sea, no veo Ujú, quizá una silla de ruedas o no veo un bastón, pero en realidad muchas veces son más emocionales que físicas. Entonces, ujú. podríamos como hacer ese punto en cuanto a la discapacidad. Bueno, la discapacidad como una discapacidad física porque nací con cierta condición, o muchas veces las discapacidades emocionales que tenemos a la hora de enfrentar situaciones de la vida.
Entonces, Sí, volviendo a lo que vos me totalmente. preguntabas y llevándolo muy probablemente al punto que en el inconsciente colectivo o en el imaginario colectivo es la discapacidad, la resiliencia es un punto clave para poder salir fortalecido de esa situación que me produce cierta invalidez o cierta aparente diferencia para llevarlo a lo positivo y llevarlo de una manera muy importante, potenciadora. Por ejemplo, yo soy del ámbito del tenis, en mi presentación no lo dije, soy profesor de tenis también, aunque ahora no ejerzo, pero muchísimos años ejercí de eso, y hay un tenista que es Gustavo Fernández, que es el número uno del mundo, ganó un montón de Grand Slams, que es argentino en silla de ruedas, ¿no? Entonces, él es un gran ejemplo de cómo llevó la potenciación al máximo en su deporte y sale básicamente fortalecido. Uno pone Gustavo Fernández en Google y te aparecen todo lo que ganó, todo lo que él hace, y así un montón de ejemplos de personas que sufrieron o no nacieron quizá con una discapacidad física, pero sufrieron un accidente o algo y terminaron potenciando su vida y llevándola a niveles muy altos. Totalmente, sí. Además de una discapacidad física, como vos decías, yo también creo esto de que a veces las discapacidades son emocionales. Uh A -huh. veces una persona que le cuesta mucho manejar sus emociones o que tuvo heridas afectivas o situaciones de violencia, lo que sea, puede llegar a vivir como con límites en cuanto a su afectividad, a su modo de vincularse con los otros, a su confianza o a o su autoestima, ¿no? Como puede estar herido la autoestima, entonces se encuentra como con dificultades para poder salir adelante. Exacto, totalmente, totalmente. Por eso hacía esta pequeña diferencia para que no solamente veamos la discapacidad desde el lado de lo físico o de lo aparentemente diferente a aquella persona que camina con sus dos piernas, tiene sus dos brazos, etcétera, sino verlo también como una esfera más invisible, como por ejemplo, bueno, el autismo, como por ejemplo, no teniendo una patología grave, pero sí con ciertas cuestiones de afrontamiento de la vida que emocionalmente a veces nos cuesta. Y bueno, y eso entraría dentro de una discapacidad, y bueno, habría que rever la definición, pero me parece que se puede empezar a vislumbrar un poquito también esa arista, ¿no? Totalmente, sí. Una vez fui a una charla que una mujer dijo, bueno, la única discapacidad es no saber amar. Me pareció como, como interesante, como me llamó bastante la atención esa definición, porque bueno, esa es la discapacidad, lo que nos cuesta a todos, Uh -huh. el límite que afrontamos todos, nada, podamos caminar o no veamos, todos nos traspasa esa dimensión, digamos, como esa dimensión afectiva, como del ser Sí, humano, digamos. totalmente, totalmente. La dimensión afectiva básicamente es uno de los motores emocionales y por los cuales encauzamos muchas de nuestras acciones, ¿no? El anhelo de ser queridos, el anhelo de amar a otros, el anhelo de, bueno, en este tiempo se está dando mucho, tenés hoy dos tipos de casos, aquellas personas que están en aislamiento con familia o con personas y aquellas personas que están en aislamiento en soledad. Y aquellas personas que están en aislamiento en soledad, que no es lo mismo aislamiento y soledad, pero que están pasando a solas y sin poder salir, bueno, se empiezan a jugar un montón de cosas referido a el extrañar, referido a querer el contacto. Muchas personas estoy viendo que por ahí antes no se llamaban entre sí, de pronto se empiezan a llamar o de pronto empiezan a manifestar su afecto para con el otro y vos decís acá, hay dos posibilidades, que cuando se termine la cuarentena y volvamos a la vida normal, esto se corte o esta cuarentena haya sido un gran aprendizaje de lo que no estuve haciendo y que aparentemente ahora, por una situación de la vida, empiezo a ver que tendría que haber sido distinta. Totalmente, sí, sí, sí. Yo otra de las oportunidades que veo con esta crisis que estamos viviendo es que nos está llevando como a lo esencial, como a lo que no nos puede faltar, que es una de Uh esas -huh. cosas que vos decías, el afecto, ¿no? Como el Uh -huh. contacto humano. ¿Cómo extrañamos el contacto humano? ¿Cómo extrañamos el tener a nuestra familia cerca, a los que la tenemos lejos? Uh Y -huh. también como que nos pone como en conciencia de quizá estar viviendo de un modo como lleno de cosas muy superficial y ahora volver como al hogar, como a estar como más conectados con el presente, porque yo veo que como no sabemos qué va a pasar, no, nos podemos volver medio locos sacando conclusiones o poner ansiosos o entregarnos al presente y confiar.
Sí, recién alguien hacía una pregunta que tenía que ver con lo mismo, ¿no? Que hablaba de la vuelta a lo importante, que es esto que vos decías, ¿no? La vuelta a aquello esencial. Básicamente nos llenamos de muchas cosas durante la vida cotidiana y cuando viene Ujú. un momento de hacer un freno obligatorio porque la vida o lo que sea que por esto se generó nos obliga a recluirnos, retirarnos, también se genera el interrogante de qué encuentro en mí mismo cuando tengo que parar. ¿Qué encuentro adentro? ¿Qué encuentro cuando miro obligadamente? O también puedo estar en aislamiento, pero completamente hiperconectado, viendo 28 millones de series por día, viendo todo el día televisión, haciendo todo el día cosas en el afuera, porque en realidad lo que no tolero es el contacto interior, que yo lo estoy viendo mucho en este tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué encuentro cuando no hay otros? ¿Qué encuentro cuando no hay cosas para hacer? No, busco desesperadamente llenarme. Entonces ahí vuelve a abrirse otra problemática que tiene que ver con la conexión interior y me reviso, me encuentro, ¿qué encuentro cuando me miro? Bueno, es un tema como muy amplio ese. Sí, sí, sí. Claro, lo que puede pasar es que se cortan las actividades y uno entra en crisis, entonces ahí se da cuenta de que quizás está viviendo muy en el hacer más que el ser, ¿no? Como cuando uno para todo, no está haciendo nada y le empieza a generar angustia, quizás su vida estaba sostenida más por lo que yo hago más que lo que yo soy. Sí, en realidad la vida estaba un poco más anestesiada porque todas Mm. esas actividades que aparentemente son las que me dan vida, en realidad son esas actividades las que en un punto me quitan esa posibilidad de vida, vida definida como la conexión interior que puedo tener. Entonces, bueno, sí, trabajás 8 horas por día supuestamente, estudias Ujú. también, tenés tus familiares, vínculos o lo que sea, claro, no te queda un segundo para nada, para vos y pareciese que el tener un rato para mí, en realidad no lo tolero porque a los 2 segundos agarramos el celular, que a todos nos pasa, incluido quien te habla. Entonces es, bueno, saco un poco los ruidos y ¿qué encuentro? Ah, estoy en esta cuarentena obligatoria, no puedo salir y ver ningún amigo, pero hago todo el día videollamada con todo el mundo. Pará, o sea, está buenísimo hacer videollamadas porque necesitamos ese contacto, pero el problema empieza en si no tengo la videollamada, ¿qué pasa? Claro, sí, 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 totalmente. Sí, 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 sí. O qué pasa en los momentos de silencio, de hacer nada, ¿no? Exacto, Sí, sí. ¿Puedo totalmente. tener esos momentos de silencio? ¿No los puedo tener? Bueno, son todos interrogantes que empiezan a gestarse a partir de, en este caso, este contexto que nadie obviamente eligió. Sí, entonces como esto de correr todas las actividades y como la aceleración que nos lleva siempre la vida cotidiana, el hacer, 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 es una oportunidad para parar, animarse a estar medio desconectado y en silencio y ver qué pasa, qué hay adentro de uno, ¿no? Yo creo que desde la Sí, psicología debe ser como muy positivo eso. sí, es súper positivo, pero también está cuando encontrás algo que en realidad no querés ver o no tolerás tanto. Bueno, tengo la capacidad de quedarme en ese espacio emocional adverso en el que estoy encontrando y me estoy metiendo, o automáticamente necesito salir porque no tolero lo que hay. Bueno, obviamente esto depende si es una persona que tiene un acompañamiento terapéutico, donde por ahí está más trabajada o trabajado, a si en realidad no, estoy todo el tiempo en el afuera, lleno de ruidos, y esta situación me hace aparentemente tener más tiempo conmigo, y cuando reviso, mejor no quiero ver, por favor, estoy tachando los días como un preso para salir de la cárcel, ¿no? Sí, 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 totalmente. Me pasó que íbamos un día de cuarentena y ya, bueno, alguien me comentó, no aguanto más, no aguanto más esto, íbamos un día. O sea, qué ansiedad yo pensé, ¿no? Bueno, por ahí esa persona que te lo comentó, muy probablemente, o viva mucho quizás en el afuera, en esas actividades, y este frenar lo hace encontrar consigo mismo y ahí hay algún tipo de intolerancia. Habría que ver caso a caso, pero en este tiempo el tener algún tipo de vida interior también ayuda, en el grado que sea, no importa, puede ser una vida Exacto. interior desde la conciencia psicológica de qué me pasa con mis emociones y pensamientos, qué quiero proyectar cuando acabe este tiempo, que yo en un punto lo tomo como, bueno, es un tiempo de antes y después, de ver, puede ser un tiempo de recapitulación. Bueno, llego a este tiempo, ¿cómo llego?
¿Cómo llega mi vida hasta acá? ¿Estoy de acuerdo con esto? ¿Me gusta esto que hago? ¿Qué es lo que pienso? ¿Y qué es lo que me gustaría proyectar? ¿Hay algo que quisiera cambiar? ¿O sigue todo igual? ¿O por favor que termine ya porque no lo aguanto más? Bueno, hay que ver caso a caso ahí. Buenísimo, bárbaro. ¿Y cómo crees que se puede potenciar este momento? ¿Cómo podemos hacer, qué medios podemos poner o qué herramientas como para que todo lo que estamos viviendo, que al principio nos descoloca, bueno, nos genera incertidumbre, se transforme en algo mucho más positivo de lo que vivíamos anteriormente? Bien, primero en este tiempo no hay que tomar decisiones importantes. ¿Por qué? Porque estamos todos bajo un estrés muy grande. ¿Por qué estamos bajo un estrés muy grande? Primero, porque estamos en una situación nueva para la mayoría. A ver, estamos casi, empezó el 20 de marzo, hoy es 8 de abril, ponele que 20 días. Bueno, ¿quién está 20 días encerrado en la casa sin poder salir ni ver a nadie o solamente salir para ir al supermercado? Nadie. Te vas 20 días de vacaciones, pero no estás encerrado todo el tiempo. Entonces, Sí, ya eso es un estrés. Segundo estrés, medios de comunicación y los números de la pandemia, los números de muertos, los números de no sé qué, y todo lo catastrófico que aparentemente va a ser lo económico. O sea, estamos sometidos mínimamente bajo tres variables de estrés. ¿Qué es el ujú, estrés? Básicamente es todo un peso que sentimos encima nuestro y que si encima esas situaciones no le encontramos una posible resolución, genera más estrés todavía. Entonces, bajo todo ese contexto que básicamente hay que aclararlo, no se puede tomar decisiones. Y lo que importa en este tiempo es dos cosas: o lo pongo a mi favor o lo pongo en mi contra. O pongo todo este tiempo que tengo con la creatividad, con pensar ideas nuevas, con tratar de resetearme y reconfigurarme para ver hacia dónde quiero ir, con pensar las posibilidades y con optimismo, o lo veo como que esto va a haber una quiebra mundial, lo veo como que este virus va a ser una gran, más pandemia todavía, que no se va a poder salir nunca, y lo veo como que todo está mal. Dos sí, posibilidades, cada uno elegirá dónde pararse. sí. Acá comentaron que es el momento de renacer, de recrearse y de renovarse, y que tenemos mucho tiempo de pensar, repensar las cosas y de cambiarlas. Eso me encantó, Totalmente. me parece genial, ¿no? Como que es Totalmente. un, sí, como que es Sí, un buen pensamiento para esto de, bueno, fortalecernos en una situación adversa, como salir como mucho mejor de lo que resiliente. estábamos antes. Claro, es que este es un periodo, es un gran periodo de resiliencia. A ver, de quién tiene la capacidad de poder salir fortalecido de esta situación que puede ser adversa, porque en los números concretos lo es, porque en los muertos concretos lo es, porque se sigue extendiendo, lo es. Es la realidad. Pero también hay una parte de interpretación de cada uno, de ver hacia dónde queremos ir con eso y cómo queremos ver eso. Si verlo como lo peor que nos puede pasar y como lo que nos corta libertad y como no sé qué, o lo podemos ver como, bueno, qué me está enseñando esta situación en este momento. Totalmente, sí. Ahora quería ir como más a lo teórico, ¿no? Como al concepto en sí de la resiliencia como algo más objetivo, que es, bueno, vos explicaste lo que significaba la palabra. Sí. Ahora me gustaría ver, bueno, si esta capacidad de estar resilientes la tenemos todas las personas o no, cómo se desarrolla esa capacidad, qué actitudes o hábitos podemos tener como para ser cada vez más resilientes y transformar mejor nuestra vida para dejar de ser víctimas, digamos. Sí, sí, buenísima la pregunta. A ver, es un tema que voy a intentar resumir, pero en realidad tiene todo un trasfondo. ¿Por qué? Todos tenemos la capacidad de ser resilientes. Sí, por ser personas tenemos la capacidad de salir fortalecidos de situaciones adversas. Pero ojo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos todo un aprendizaje durante nuestra vida y sobre todo las vivencias que tenemos en una infancia temprana, o sea, en nuestra infancia, tenemos todo un aprendizaje como base, diríamos, ¿no? Entonces, si uno se cría en un contexto o en un ambiente donde la negatividad, el pesimismo, lo negativo, aquello que no sale, la vivencia negativa de la vida o la interpretación negativa de la vida,
muy probablemente yo voy a aprender de aquellas figuras paternas o cuidadores primarios o con quien uno se haya criado, voy a aprender esa manera de enfrentar la vida, que básicamente va a ser desde la negatividad, quizás desde el desánimo y desde lo que no sale, en vez desde lo positivo, el optimismo y básicamente sería el vaso medio lleno. Entonces, depende de ese aprendizaje que tuvimos en los primeros años de vida, cómo nosotros vamos a poder enfrentar situaciones o no. Y también, bueno, ¿lo podemos aprender después por nuestra cuenta? Sí, también. Necesitas trabajo interior, necesitas cultivo interno para poder desarrollar o potenciar esa capacidad. Pero la pregunta es, ¿venimos con eso? Sí, tenemos la capacidad de hacerlo. Después, lo que hay que ver es el contexto o el ambiente en el cual nos criamos y cómo podemos potenciarlo. Sí, yo diría como que lo opuesto a ser resilientes puede ser que sea ser víctimas, como ponerse como víctimas de la vida, todo está mal, sin esperanza, no puedo, Sí, soy limitado, esto que exacto. me pasó me condiciona, entonces no puedo salir adelante, vivo frustrado. Sí, sí, porque básicamente el victimismo se va a montar en un aprendizaje previo de que no puedo con la vida. Es una mirada negativa sobre cómo afrontar las situaciones que me vienen, las situaciones que tengo que atravesar, con una mirada básicamente negativa sobre generalmente mí mismo. ¿Qué sería mí mismo? Las capacidades que tengo de afrontar eso. Y muy probablemente después puede venir la mirada negativa del mundo y de los demás, ahí entraríamos ya en una posible, quizás, y tómenlo muy entre comillas, una depresión, ¿no? Con esas tres miradas, mirada negativa mía, del mundo, de los demás, bueno, ahí se puede dar si la estructura da, pero lo importante acá es, bueno, no, pararme en el lugar de víctima de la vida me engañó, etcétera, etcétera. Bueno, no, tratemos de pararnos en lo que sí puedo hacer, mirar con qué recursos cuento. Los recursos básicamente serían, imagínense un botiquín, si vos te cortás un dedo, vas al botiquín y algo tenés que encontrar, supuestamente. Encontrás una gasa, encontrás un poco de algodón, encontrás algo para ponerte en el dedo, pero si cuando te pasa algo vas a ese botiquín y no encontrás nada, bueno, ahí está el problema. Hay que desarrollar esos recursos para poder enfrentar, en este caso, el corte del dedo de una mejor manera. Claro, sí. Sería como poder ver lo que podemos, las capacidades que tenemos y lo que es un límite o una dificultad, usarlo a nuestro favor. Sí, 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 pero primeramente es ir con una mirada hacia adentro para ver con qué recursos cuento y no solamente esperar que el recurso venga de afuera. ¿Qué sería esto? Bueno, que otro venga a salvarme, que otro haga por mí, que otro resuelva. No, 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 pará. Bueno, vos también tenés recursos, ahí ya entramos en otra variable que tiene que ver con la estima personal o la percepción de Sí, mí mismo. Si yo me percibo como, totalmente, sí. como impotente, débil, como alguien que no puede y necesita de un otro, y bueno, lo más probable es que tenga una mirada más negativa y lo más probable es que me victimice en vez de salir proactivamente al acto. Totalmente, sí. Un ejemplo medio pavo, digamos, simple, que se me vino es que, bueno, cuando iba a un taller de arte, teníamos que pintar un cuadro y yo tenía como el bastidor medio con manchas, unas manchitas chiquitas. Y dije, no, no voy a empezar a pintar este cuadro si tiene algunas manchas en el bastidor. Entonces estaba por pintar toda de blanco el bastidor. Y el profesor de arte me mira y me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué vas a pintar todo el bastidor de blanco si tiene unas manchitas? ¿Por qué no usas esas manchitas a tu favor? Y las usas para la obra, para componer, desde esas manchas sacar algo lindo, creativo, y a mí me dejó medio en jaque porque dije, pero tiene que estar todo perfecto para empezar a pintar. Me dijo, no, Claro. perfecto, nada. Lo que parece feo, vos ahora usalo a tu favor y transformalo. Y eso me pareció genial, porque quizás estamos acostumbrados a que las situaciones o yo tengo que tener todas las capacidades y ser perfecto, entre comillas, y en realidad no. Así como soy, puedo sacar algo muy bueno si uso mis capacidades y las dificultades las transformo a mi favor. Totalmente, totalmente. Ese ejemplo puede notarse que, bueno, en este caso te pusiste a vos como ejemplo, ¿no? Pero cualquier persona que vea
la pared blanca y la manchita negra, y en vez de ver que la pared, su máximo porcentaje es blanco, estoy focalizando mi mirada en la manchita negra, en lo que está mal, ahí, bueno, entramos con una serie de distorsiones en el mundo mental que tiene que ver con filtrar. Bueno, veo aquello que es negativo porque muy probablemente en mi aprendizaje, en mi ambiente, se ponderaba o se veía más lo negativo que lo positivo. Entonces, tiendo a que mi ojo busque la falta o busque aquello que está mal en lugar de ver que toda la pared en realidad era blanca y era Ah, bueno, sí, positivo, tomando el blanco como positivo y el negro como negativo en esta total. simbología que estamos usando, ¿no? Pero bueno, ahí son filtros que todos tenemos, cada uno va a tener que detectar qué filtro utiliza más en su día a día, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero como para ir como resumiendo los pasos, yo creo que es Sí. fortalecer las capacidades, ¿no? Como poner el acento en lo que sí podemos y lo que no podemos verlo, no negarlo y ver qué hacemos con eso. Sí, nunca hay que negar aquello que tenemos de debilidad, porque esa debilidad va a ser la que nos va a permitir trabajarla y potenciar para generar positividades, por así decir, ¿no? Pero todos tenemos capacidades diferentes, únicas, con las cuales todos venimos, que ahí es otro tema, el tema de los dones que tenemos o las capacidades o habilidades intrínsecas a cada ser humano, que los podemos poner a disposición. Pero básicamente, para conectar con aquello que vengo dado, primero necesito hacer un viaje hacia adentro para decir, bueno, ¿qué tengo? Bueno, es lo mismo, vos Totalmente. estás en aislamiento y te quedas sin comida, tenés que ir a revisar la heladera para ver qué es lo que no hay. Y entonces, si veo lo que no hay, puedo hacer una lista para ver qué sí puede haber cuando vaya a comprarlo. En ese ejemplo, ponemos la visualización, el observar qué es lo que falta para poder hacer un plan de acción, que sería hago la lista y voy al supermercado y compro. Ahí se resume Sí. un poco también esto, ¿no? Totalmente. Y también creo que es importante con esto de empezar a desarrollar cada vez más la resiliencia, ver el ejemplo de otros, testimonios de otros, de otras personas que hayan salido fortalecidas en situaciones adversas o frente a Sí, alguna discapacidad. Entonces uno ver si él pudo, ¿por qué yo no? Por ejemplo, ¿no? Y sí, también qué sí. inspirador y motivador que es ver que otros pueden. Sí, totalmente, totalmente el ver a otros que salen fortalecidos y por ahí tienen, en este caso, la discapacidad física, lo mismo o algo similar y ver que un otro pudo, lo que hace a mí es motivarme y ver al otro como un espejo para aprender de aquel y aplicarlo a mi vida, ¿no? Eso es importante a la hora de salir fortalecido y aplicar recursos, pero me quedé pensando con el tema de la resiliencia, ¿no? Se me fue, pero lo que tiene que ver con salir fortalecidos de situaciones adversas que todos en algún momento tuvimos y como todos en algún momento tuvimos situaciones adversas y generalmente de una manera u otra salimos, cuando tenemos una situación adversa en el hoy, lo importante es ir a poder reconectar con esos momentos para ver de qué manera salimos. Entonces empiezo a Está tener bueno. como una memoria histórica de cómo salí de otra situación para aplicarla a esta, aunque sea distinta la situación, ¿no? Buenísimo, sí. Sí, no, que se me viene una persona que para mí es un gran, gran ejemplo de resiliencia, que bueno, es un genio, o sea, lo admiro mucho, que se llama Nick Vujicic, que Sí, bueno, él nació con una discapacidad muy grande porque nació sin brazos y sin piernas. Es sí, muy conocido, seguramente muchos lo conocen. lo ubico, sí. Y bueno, él lo que cuenta es que cuando empezó a ser consciente de la discapacidad que tenía, de esto de haber nacido sin brazos y sin piernas, o sea, muy limitado, lógicamente, le agarró mucha frustración y enojo, lógicamente, con la vida. Él dijo que pensó muchas veces en suicidarse, de hecho lo intentó. Se intentó ahogar en la bañadera cuando se bañaba, bueno, pero su mamá le dio mucho ánimo, como lo rescató cuando las veces que él intentó suicidarse, y le dijo, no, 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 vos vas a poder, yo te voy a ayudar. Y él tenía dos opciones, o deprimirse, dejarse morir, o fortalecerse. Y lo que él cuenta es que quizá fuerza física no tenía mucho, por esto de que no tenía brazos ni piernas, va, no tiene. Pero más que apoyarse en la fuerza física, él se apoyó en la fuerza interior. Y que esa fuerza interior es ilimitada, y que está dentro de él y que no depende de nada, no depende de que si tengo brazos, que si tengo piernas, de que si soy muy inteligente o no,
es una fuerza que tenemos, que él dice que es la fuerza de la esperanza, de la fe y del amor, que está dentro nuestro, que es infinita. Entonces, él desde ahí rehizo su vida, se transformó. Y ahora, bueno, es una persona muy famosa, da conferencias motivacionales a lo largo de todo el mundo. Además de eso, tiene una familia re linda, se casó, tiene 4 hijos, y vos lo ves y se lo ves feliz, la verdad. Como ves sus fotos en Instagram, lo seguís y decís, wow, qué linda vida que tenés. Ujú, Cuando él pensó, mi vida no vale nada, mi vida no sirve, yo no voy a salir adelante. Y ujú, todo lo contrario, ahora es un ejemplo para muchos. Yo, nada, como que veo su testimonio y digo, wow, qué lindo tener esa fortaleza interior. ujú. Y además de esto, utilizó su discapacidad a su favor. A través de su discapacidad pudo generar un movimiento y gente que lo conoce, que lo sigue, bueno, que lo usa como ejemplo también, que sigue sus huellas de fortaleza. Entonces digo, bueno, una discapacidad, si uno la transforma, puede llegar a ser una virtud, como nos puede llegar a potenciarnos, a cumplir nuestros deseos y nuestros anhelos a través de algo que queríamos que era un límite. Sí, totalmente. Bueno, este ejemplo que traes es el claro exponente de la resiliencia, porque pensando desde lo humano y desde lo físico, en un punto que más grave, hay otras cosas más graves, ¿no? Pero que no tener brazos y pies, que básicamente, brazos y piernas, que son los que nos dan la motilidad, o sea, el poder movernos, nos hace conectar con los demás, nos hace autoabastecernos. Yo lo he visto a esta persona que escribe con el pie, o sea, que tiene una gran habilidad con los dedos del pie para poder escribir. Y vos decís, bueno, es algo básicamente que uno no pensaría tanto si no te pasa la situación. Entonces, el ejemplo que traes está buenísimo porque es el claro exponente de lo resiliente, de aquello que pudo salir fortalecido, y en el caso de esta persona todavía más porque lo pone al servicio de los demás, por más que pueda Sí, hacer también parte de su trabajo, el dar charlas con honorarios y cobrándolo, que me parece muy bien, calculo que debe ser así, lo está poniendo al servicio del otro, está usando su experiencia vivida, su experiencia previa, que la experiencia previa básicamente es me quise suicidar, su experiencia después de encarnar lo positivo y la esperanza y llevárselo a otros para que lo puedan aplicar en su vida. Entonces me parece, sí, excelente, excelente. sí. También él como que lo que dice siempre es que medio que no se priva de nada. Todo lo que siente muchas ganas de aprender a hacer, por ejemplo, surf, va y lo hace. Busca la manera de adaptar ese deporte a cómo es él y lo puede hacer y puede disfrutar. Entonces no es que dice, "Ay, bueno, ok, puedo hacer muy pocas cosas". No, dice, bueno, me encantaría aprender a hacer esto, voy a ver cómo adaptarlo para poder hacerlo a mi manera, como soy yo, digamos. Sí, Que el pero deporte se pone también, claro, ¿no? eso, Entonces, sí, 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 sí. te escucho, te No, escucho. no, que eso básicamente remite a una cierta plasticidad o flexibilidad mental. O sea, la rigidez sería, para hacer surf tengo que tener 2 brazos y 2 piernas y caminar o correr o tener cierta habilidad. Eso sería lo rígido, ¿no? Lo que debería ser. Cuando en realidad lo que esta persona hace es adaptar lo exterior a él o él adaptarse a esa actividad. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, lo puedo hacer de la manera que pueda, pero lo estoy haciendo. Entonces remite una plasticidad, flexibilidad, algo que es flexible, que se puede moldear, básicamente, y no rígido, que lo rígido se rompe en algún momento. Sí, totalmente, sí. Que también algo que vos dijiste es bueno, y lo pone al servicio de los demás. Y como que yo creo que para esto de esta capacidad de salir fortalecido ante las adversidades, si tenemos ideales altos o propósitos grandes, podemos sacar más fuerza de que si soñamos en chiquito. Totalmente, o sea, eso es muy importante y está muy en boga últimamente o muy en el ideario popular o en lo que tiene que ver con el inconsciente colectivo, que se habla muchas veces de la ley de atracción o de vos pensar en grande y lo vas a obtener. Es muy importante pensar en objetivos más grandes que nosotros, porque si no, lo que estamos haciendo es confinarnos, como en el aislamiento este que estamos viviendo, pero mentalmente a conseguir aquello pequeño, porque en realidad no me valoro. Entonces, como no me valoro, voy a ir por lo pequeño. No, bueno, primero uno tiene que valorarse para apuntar a esos objetivos altos que sean grandes y que muchas veces sean como casi, no te digo irrealizables, pero muy grandes, que por qué no lo vas a poder realizar. O sea, ¿por qué hay una imagen muy común en internet
del creador de Amazon, de Jeff Bezos, que está en el 90 y pico, creo, antes de que Amazon sea lo que era, en una habitación de 2x2 con una computadora, escrito creo que en aerosol la pared Amazon o en una bandera, y ahora es uno de los multimillonarios más grandes del mundo, no poniendo la creación, no poniendo la creación como la fabricación de dinero, ¿no? Como la generación de dinero, sino como él lo tenía en la cabeza, lo tenía para hacer y llevó todos los recursos, los puso en funcionamiento, utilizó medios para crear eso. No se quedó mirando al techo y diciendo Dios me va a ayudar. No, 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 no. Hace cosas para que después Dios te ayude, ¿no? Sí, totalmente. Pero como que nuestros sueños y anhelos nos dan fuerza, yo creo, como que nos impulsan para adelante. Es como Uh que -huh. no perder de vista lo que anhelamos, la conexión con lo más genuino de nosotros, con lo que nos impulsa, nos motiva, como hace de que no miremos tanto a los costados, los obstáculos, sino que miremos para adelante. Bueno, ahí quiero ir, a Uh eso -huh. quiero ser, como ahí quiero Uh -huh. llegar. Uh -huh. Sí, es el ejemplo que trajiste de esta persona que carece de brazos y piernas, ¿no? Bueno, él tiene un objetivo, salió fortalecido de las situaciones adversas, salió fortalecido hasta de ideas suicidas y pudo ponerlo al servicio de otros, del mismo, formar una familia y todo lo que contaste anteriormente. Entonces sí, Sí, sí. los sueños, los deseos, los anhelos nos van marcando un camino. Sí, también hay que hacer la salvedad de no apegarse a eso, porque si no llega a salir, entonces me convierto en un frustrado total. Claro. Entonces, ponerlo como un También norte. abrirse a lo que, sí, sí, también abrirse a lo que acontece en la vida. Quizás yo soñaba con no sé qué cosa, pero después me di cuenta, ah, no, capaz, eso no, y era otra cosa que se adaptaba mejor a mí, ¿no? Exacto, exacto. Y por algo también la vida que es sabia te va poniendo y te va sacando aquello que es mejor o peor. Entonces, bueno, yo quería esto, quería esto, quería esto, pero en realidad aquello que tienen reservado es un poquito mejor y la flexibilidad psíquica es lo que hace la diferencia. Y si yo me quedo pegado rígidamente a esto tenía que ser, y bueno, cuesta después salir de esa situación frustrante para ir hacia una situación más esperanzadora. Sí. Quería poner otro ejemplo que es del fundador de All the Way Adaptive Travel, que es una empresa de Ujú, turismo inclusivo, que es Christian Kunuyan, que bueno, él como que ama viajar, recontra ama ujú, viajar, siempre le encantó viajar, viajó por muchos lugares del mundo, por muchos países, toda su ujú, vida viajó mucho, y además él nació con espina bífida y está hace más de 30 años en silla de ruedas. Entonces, ujú, bueno, acá en Argentina, lamentablemente, no se le da mucho trabajo a las personas con discapacidad y es algo lamentable, la verdad. Es como la verdad que es como discriminación lo que pasa. ujú. Es muy triste porque hay personas muy capaces, e inteligentes, con mucha voluntad y ganas de salir adelante, pero se les cierran las puertas. Hay una ley que obliga a las empresas a contratar a personas con discapacidad, pero bueno, a veces no se cumple, a veces sí, obvio que a veces sí, pero a veces no. Bueno, y él viendo qué hacer, bueno, cómo me desarrollo, cómo me potencio laboralmente, se le ocurrió poder unir su pasión por los viajes, por viajar, más su experiencia, que viajó muchísimo, con su discapacidad. Entonces armó una empresa así y la verdad que a mí me parece genial porque usó su discapacidad a su favor y la potenció. Y eso que parecía un límite terminó siendo algo favorable. Y ahora, bueno, la verdad que la empresa de All the Way Up Travel funciona muy bien, da un servicio de excelencia para las personas con discapacidad que quieren viajar y sobre todo que quieren viajar solas, que es difícil porque bueno, no, los aeropuertos y los países a veces no están muy bien adaptados, pero bueno, él, por toda su experiencia de vida, puede como, bueno, buscar los mejores lugares, bueno, como brindar un muy buen servicio. Entonces también me gusta mucho esto de unir la pasión de uno con lo que uno es. Y con eso sale algo buenísimo, como muy genuino, Completamente. verdadero, que puede crecer. Ujú. Completamente, completamente de acuerdo. Qué bueno que pudo hacer esto, ¿no? Unir la pasión, que es lo que lo mueve, con la discapacidad, en este caso física, o la condición puesta al servicio de él y también al servicio de los demás, porque esto está puesto al servicio del otro, de aquella persona que tiene cierta discapacidad, que quiere viajar, que quiere saber e instruirse de alguien que sepa cómo atravesar aeropuertos, que sepa cómo ir a los destinos turísticos, que sepa cómo adaptarse a esas ciudades que por ahí a veces no están tan adaptadas y que solamente se piensan
para personas que no tienen algún tipo de discapacidad física, ¿no? Totalmente, sí, tal cual, sí. Algo también que pensaba es, bueno, pero la resiliencia no se desvincula, digamos, del sacrificio y del esfuerzo, ¿no? Como que uno, para lograr cosas, lógicamente se tiene que esforzar, sacrificar, trabajar duro, poner lo Sí. mejor de sí, levantarse y caerse 1000 veces. La magia no existe. A ver, la magia no existe. Si alguien, algún terapeuta, sobre todo, terapeuta matriculado o aquellas personas que hacen determinadas cosas que no tienen una matrícula por detrás, les dicen que esto se soluciona de una manera rápida, de una manera fácil, es mentira. O sea, no existe la resolución rápida y ya de alguna temática. Obviamente habría que ver la temática en cuestión para ver si requiere más tiempo o requiere menos tiempo, pero nada puede solucionarse de un día para el otro, menos hablando de cuestiones interiores, emocionales, psíquicas, que hacen a el contacto con la resiliencia. Entonces, básicamente, lo que vos decís es voluntad, esfuerzo, ganas de querer progresar y de salir de la situación va a hacer que alguien pueda ser resiliente o no. Yo puedo decirme a mí mismo, ser resiliente y me tiro en la silla a mirar el techo esperando resolver mis problemas de manera mágica y la verdad que no, a menos que, no sé, tengas una iluminación divina, baje un ángel o algo, la verdad que no va a suceder. Eso tiene que ver con vos, con que pongas tu impronta, con que pongas medios y recursos y disponibilidad y que puedas trabajarte, someterte a, si necesitas, un tratamiento terapéutico o del que sea, para poder sanar lo que tengas que sanar o para poder justamente utilizar recursos a tu favor. Sí, totalmente, sí, sí. Yo creo que la comodidad es como la enemiga de la resiliencia. Quedarme en un lugar cómodo, conocido y más o menos así, nos vamos tirando como el lugar más de el no puedo, el límite. Como que siempre hay que salir del lugar cómodo y conocido para poder como salir fortalecidos, ¿no? Sí, claro, que qué lugar más incómodo que el que utilizó esta persona que mencionás, que no tiene los brazos y los pies, no me acuerdo bien el nombre, al hacer Sí, surf. Qué más incómodo, ¿no? De poder someterte a eso, cuando lo más cómodo sería, bueno, no puedo hacer ninguna actividad que implique ese nivel de riesgo para una persona que tiene esas características. Y él va y se somete a eso. Entonces, la comodidad es enemigo de todo. La comodidad es enemigo del interior, la comodidad es el enemigo de progresar, la comodidad es el enemigo del aprender, básicamente, porque me quedo en un lugar que hoy se utiliza mucho, que es la zona de confort, si querés, que es no salgo ni trasciendo mis propios límites, generalmente porque hay algún tipo de emoción bloqueante ahí detrás que muy probablemente mm, es el miedo. Muy probablemente habría que todo ver. siempre es más profundo, ¿no? Todo viene de algo más profundo del que pensamos. Sí, podemos hacer algo muy superficial y decir esto es por esto y todo muy en un punto 2 más 2 4, pero sabemos que en el mundo interior, psíquico, emocional, espiritual también, 2 más 2 es 28, o sea, no da 4 nunca. Sí. Bueno, entonces más todavía este tiempo nos sirve como para seguir trabajándonos, reconociéndonos, mirándonos y ver, bueno, cuáles son esas emociones bloqueadas, como vos decís. Sí, sí, que no implica eso de que uno pueda caer o que no implica eso de que uno pueda tener días buenos o malos, porque si no, después pasamos a, bueno, uno tiene, intenta tener conexión interior y tiene que estar feliz. No, 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 no forzosamente. O sea, es más, te diría que la conexión interior, cuando empezás a sacar la ropa sucia del placar, te va a traer más angustias que felicidades a corto plazo. Entonces, Sí, también, por eso muchas personas a veces le cuesta ir a esa conexión, porque lo que encuentro y no está tan limpio y planchada esta prenda, está maloliente y sucia hace tiempo, bueno, tenés que meterte, lavarla, y al principio eso genera un proceso, obviamente. totalmente, sí, tal cual. Pero bueno, yo creo que también esto está muy conectado con el autoestima, ¿no? Como que también para seguir como trabajando la resiliencia, la fortaleza interior, uno tiene que revisar cómo está su autoestima y también buscar que su autoestima mejore, que sea más equilibrado, como no tender como ni a me tiro abajo, no sirvo para nada, ni soy el mejor, me voy a comer el mundo, sino Ujú. como con los pies en la tierra, con la mirada en el cielo. Bueno, estoy acá, soy así, me gustaría llegar allá y voy viendo cómo lo hago. También creo que está bueno esto de pedir ayuda, ¿no? Porque no estamos solos y todo Ujú. lo contrario, creo que la resiliencia
busca esto de ver lo que me falta y ahí como le pido ayuda a alguien, converso con una persona especializada, como no quedarme solo, porque solo creo que no, es muy difícil salir adelante uno solo. Obviamente, sí, sí, todo lo que decís es correcto. El pedir ayuda en situaciones en las que uno no puede. También remite a observar si tengo cierto rasgo de omnipotencia. Bueno, todo lo puedo solo, o esto no sirve, o yo no que voy a hablar con una persona, o que voy a hacer tal tratamiento. Bueno, remite a poder observarse y decir, todo no lo puedo solo. Puedo ir de alguien que me ayude, como no sé, vos vas, te rompes una pierna y vas al traumatólogo. Bueno, en este caso, para los temas más abstractos y más invisibles, como son el área emocional, mental, bueno, también están las personas que se especializan o nos especializamos en eso y se puede ayudar desde ese lado a conectar con ese mundo interior que es más grande de lo que pensamos y que muchas veces está completamente en contra de nosotros mismos. Pero para eso necesito empezar a reconocer que algo me pasa. Si no reconozco que algo me pasa y que necesito ayuda, la verdad que no hay tratamiento que funcione. Totalmente, sí. Me parece igual como otro tema más, el tema de la autoestima, que me parece genial que en algún Sí, momento podemos charlar porque me parece que sí. está buenísimo esto de que, bueno, yo quiero siempre salir fortalecido y transformar todo a mi favor, pero a veces que si tengo una mirada muy negativa a mí misma, es medio imposible. Entonces está re bueno esto de decir, bueno, es otra patita más que tengo que trabajar de mí, el autoestima. Porque de Sí, ese modo es el que me presento al mundo, en el que me lanzo o no a determinadas circunstancias o propósitos. sí, 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 eso es clave, porque como yo me observo y me miro y la percepción que tengo de mí es después, va a ser consecuente a las acciones que voy a hacer. Si yo me observo como alguien que no puede, como alguien que no le salen las cosas, como vos decías antes de víctima, y la verdad que afrontar algo va a ser costoso, va a generarme el doble de desgaste energético que si tengo una autoestima un poco más equilibrado, que eso no supone irme al otro extremo y hacer un yoísmo o un egocentrismo donde lo único que importa soy yo y yo soy el mejor y esto. No, no, un punto medio, tratar de ir a ese punto medio efímero, porque todos nos movemos más o menos entre ciertos rangos, pero tratar de ir a ese punto medio lo más que se pueda, viendo que uno no es superior ni inferior a nadie, sino que a lo sumo tiene diferentes capacidades, cualidades o habilidades que las puede poner al servicio de. Pero si me miro desde el lado de no puedo, pobrecito de mí, la vida me traiciona, todo me sale mal, que muchas veces nos contamos eso, nos relatamos esa historia, bueno, va a costar un poco más. Y la otra cara de la moneda es lo que decía recién de yo soy el mejor, yo puedo todo, bla, 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 bla. Es el otro polo. Sí, yo antes no sabía bien lo que significaba la palabra resiliencia, pero hablaba como de ser luchador, como que me parece que tiene un poco que ver, ¿no? Esto de ser luchador, el espíritu de lucha, de seguir intentando, 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 ser Sí, perseverante, como que es medio parecido. sí, Y otro ejemplo así pequeño, que es que, bueno, acá en Argentina en el 2001 hubo una crisis económica muy grande, muy profunda, y lo que pasó es que muchos diseñadores, como yo soy diseñadora de indumentaria, bueno, lo sé porque lo viví, en vez de tirarse abajo y decir ya no podemos hacer nada, no se vende nada de lo que la ropa que hacemos, lo que hicieron fue con retazos y con sobras de tela generar prendas muy creativas, innovadoras, y surgió todo un movimiento de diseñadores reconocidos, que son diseñadores de autor, que bueno, que empezaron, como hicieron cosas tan creativas con lo poquito que tenían, empezaron a hacer desfiles en todo el mundo, bueno, a abrir locales internacionales en Japón, en New York, pero surgió de una crisis, de algo que parecía nos vamos a la ruina, no hagamos más nada, no tenemos plata para producir, usaron retazos, sobras, muy poco material, pero mucho ingenio, usaron su creatividad y sacaron prendas y colecciones increíbles y armó todo un movimiento acá en Argentina nuevo, que ahora Argentina se la reconoce por la creatividad. Entonces también me parece muy importante la creatividad, como poder, porque yo creo que cuando una circunstancia la transforma es porque la transforma en algo nuevo. Entonces, como que de los materiales que tenemos, sacamos algo distinto a lo que había. Entonces la creatividad creo que también es clave, como abrirse al espíritu creativo. sí, me quedé pensando en un punto cuando hablabas de lo del 2001 y la capacidad de ustedes, los diseñadores, de poder crear algo nuevo
a partir de la situación adversa, ¿no? Bueno, pero también hay que hacer un punto ahí en el sentido de que los argentinos estamos acostumbrados a tener muchas veces contextos cambiantes, oscilantes, de crisis, entonces tenemos mayor capacidad de adaptación a esos eventos adversos porque estamos constantemente adaptándonos, que es diferente a que un país, por ejemplo, muy estable, de un día para el otro, tenga determinada crisis, entonces como ese evento para mí es muy nuevo y en realidad muy probablemente nunca tuve que expresar tantos recursos de creatividad o de adaptabilidad ante este entorno, me es más difícil. Entonces también hay un punto que tiene que ver cuando hablamos de si la persona viene resiliente o no, que yo decía que todos podemos serlo, pero que el ambiente de la crianza y el contexto donde uno fue aprendiendo tiene que ver. Acá es lo mismo, de un micro contexto familiar nos vamos a un macro contexto de país macro, ¿no? Donde estamos constantemente enfrentando adversidades continuas. Y eso hace que tengamos mayor capacidad de adaptarnos que quizás otros que no sé si alguna vez tuvieron tanto pico de altibajo. Ujú. Sí, 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 buenísimo, bárbaro. Bueno, ya ha pasado el tiempo del vivo, eh, pero me gustaría si vos podés dar como unos tips como para empezar a ejercitar esos días y esta semana la Sí. resiliencia, como para realmente aprovechar al máximo este tiempo que estamos viviendo y poder sacar provecho. Como qué tips nos podés dar como para empezar a trabajar. Bien, primero no eternalizar. ¿Qué sería eso? No ver esta situación como que va a ser interminable y de nunca finalizar, ¿no? Como es, bueno, es una situación adversa, un contexto adverso que en algún momento va a pasar, eh, pero no tenemos que hacerlo eterno. Después, el punto 2 es no tomar decisiones importantes en este tiempo porque básicamente las emociones están alteradas porque estamos sometidos, como hablábamos antes, a cantidades de estrés elevadas, ¿no? Aunque uno puede decir, pero me siento bien, que esto, que lo otro, puede haber subliminalmente momentos de angustia y ansiedad, sobre todo cuando hay mucha información. Entonces, tip número 3, dosificar aquella información que consumo o que recibo del exterior. Si estoy todo el día viendo noticieros donde las placas rojas, donde la música ansiógena está todo el tiempo alterándome de la catástrofe que va a suceder y de los muertos que no paran, bueno, ahí también es un tema que me va a generar más ansiedad. Ese es el tercero. El cuarto, podemos hablar de, tomo esta situación como algo positivo o donde puedo tomarla a mi favor para crear o lo tomo como algo destructivo y pesimista, ¿no? Pero para todos esos puntos, básicamente necesitamos algún tipo de conocimiento de uno mismo, porque si yo no conozco nada de mí o muy poco de mí, de cómo estoy reaccionando en este tiempo, lo que voy a hacer es proyectar, bueno, el otro está mal, el otro no sé qué, el otro me cambia el ánimo, con el otro no se puede convivir, etcétera, etcétera, porque en realidad estoy poniendo afuera lo que no veo en mí porque no voy para adentro, porque tengo miedo de ver lo que muy probablemente haya adentro. Entonces tenemos toda una cadena que podríamos decir que se fundamenta, o el basamento, o la piedra fundacional sería la conciencia de uno mismo. Y eso Bien, no se hace de un día para el otro, pero sí puede haber una invitación a tener tiempos de mayor reclusión si es que vivís con otros, tiempos de soledad, de introspección, que no forzosamente es estar así en meditación, puede ser agarrar y escribir lo que te pasa o cómo estás viviendo este tiempo en un cuaderno, en una hoja, puede ser hacerte alguna oración si es que rezás, puede ser proyectar el futuro, pero no de una manera ansiógena y agarrándolo, sino proyectándolo en soltarlo, ¿no? Me gustaría hacer esto, vamos a ver cómo las cosas se van acomodando. Entonces, y sobre todo, me olvidaba uno, el seguir teniendo hábitos. Hoy en día por ahí cuesta un poco más que haya una estructura externa. ¿Qué sería esto? Bueno, tengo que ir a la empresa o al trabajo a las 8 o a las 9. Ahora por ahí no tenés que ir. Quizás te tenés que conectar de la computadora en tu casa si trabajás para algún tipo de trabajo de este estilo, pero seguir sosteniendo hábitos. No puedo hacer de este tiempo unas eternas vacaciones o un eterno sábado y domingo.
¿no? Sostener esos hábitos que venía haciendo aparentemente hasta el momento de la cuarentena. Me está avisando que nos quedan 20 segundos. Ya se termina. Bueno, si Sí. te parece, la próxima podemos hablar sobre autoestima, que yo creo que nos va a ayudar mucho para como seguir trabajando este tema de, bueno, Sí, potenciarnos a nosotros mismos, que todo nos sea a nuestro favor y que no nos tire como a no podemos y a la desesperanza. dale, Bueno, genial. muchas gracias, Pablo.